concientización. Hemos llegado a la quinta etapa del proceso de recuperación, de sanación, del paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Es la etapa más compleja y muy probablemente la más importante y representa el verdadero cuello de botella de la recuperación del paciente. Porque lamentablemente son pocos los pacientes que llegan a esta etapa. Pero quien llega a esta etapa y la vive con plenitud puede decir de haber sobrepasado el punto crítico del proceso de recuperación y está proyectado hacia el objetivo final, porque todo este proceso hacia la sanación es un proceso del paciente, pero también del familiar. Y cuando me doy cuenta que la familia ha ingresado en esta etapa, sé que el camino a partir de ahora será más fácil, porque lo más difícil se ha quedado atrás. Recuerden que este vídeo hace parte de un hilo de contenidos donde estamos mencionando cuáles son todas las etapas hacia la sanación. ¿Y por qué decidí de tratar este tema? Porque es fundamental saber que cuando se está viviendo un proceso de recuperación como lo después de un ictus, todos los eventos que vivimos no son caóticos o desordenados, tienen un orden. Y es muy importante conocer cuáles son todas las etapas de este camino, conocer los obstáculos, los peligros y saber cómo sobrepasarlos. Concientización, entonces, de que debe tomar conciencia el paciente. Los aspectos son muchos y no se adaptan a un vídeo. Voy a tomar lo más importantes. Percepción y movimiento. El tema de la percepción, lamentablemente, es muy subestimado. Muchas veces se dice al paciente que sí tiene una buena percepción solo porque pinchando con un alfiler siente dolor o quizás siente el contacto en unas partes de su cuerpo. Esta no es la única percepción. La percepción muy importante es también la de reconocer dónde están ubicados en el espacio nuestros segmentos corporales. Se dan cuenta que cuando un paciente con ACV camina siempre lo hace mirando el piso porque se ayuda con la vista y no a través de las sensaciones internas de su cuerpo. Les hago un ejemplo que generalmente hago a la universidad, a los estudiantes del curso de fisioterapia. Miren este marcador. Si yo logro de moverlo de forma ágil sin que me caiga, es porque este marcador yo lo conozco. Pero atención, no es que lo conozco porque es mío, lo conozco porque yo estoy conociendo el peso, estoy conociendo el grosor, el tamaño, también el material para que no me escape. Y si ustedes ahora van a tomar cualquier cosa que tienen a disposición, que puede ser un bolígrafo, y yo le pido, ¿cuánto pesa este bolígrafo? Miren qué hacen ustedes. La mayoría de ustedes harán algo como esto. Y si luego pero le pido, sin mirar el bolígrafo, me dicen cuánto es el diámetro, ustedes harán algo como esto. El mismo bolígrafo, dos informaciones diferentes, el peso y el diámetro, dos movimientos diferentes. Entonces el movimiento es funcional para sacar informaciones del entorno, para conocer el entorno. El movimiento es nuestra forma de dialogar con el mundo exterior y el mundo interior también, claro. Y estas informaciones que yo construyo con el objeto me permiten de hacer movimientos y estos movimientos me permiten de sacar informaciones más precisas del entorno. Hay una relación circular entre movimiento y percepción y cuando hay esta relación significa que estos dos elementos no son dos elementos, es uno solo. Movimiento y percepción, sin que se puedan separar. Entonces, cuando el paciente entiende esto, la importancia de la percepción no está siempre dirigido a ejercicios musculares, sino que siempre intenta de interactuar con los objetos, con el entorno, con sí mismo, involucrando la percepción. Ahora no voy a profundizar toda la parte anatómica y fisiológica de nuestro cerebro, pero quiero mostrarle una cosa. La que nosotros llamamos área motora, que es la área responsable de nuestros movimientos, no es solo motora. Es un área que para gestionar el movimiento necesita de todas las informaciones de otras partes del cerebro y de todo nuestro cuerpo. Entonces, nos movemos porque percibimos y percibimos porque movemos. Otro aspecto para concientizar es la recuperación. O sea, que la recuperación es un proceso de aprendizaje, pero en condiciones patológicas. Todos los procesos cognitivos que nosotros involucramos durante un proceso de aprendizaje, quizás para
tocar la guitarra o para gestionar un deporte. Son los mismos procesos cognitivos que necesitamos cuando debemos aprender a caminar nuevamente, a mover nuestro brazo. No son dos cosas distintas. Es un proceso de aprendizaje. Le hago un ejemplo práctico. Aunque si yo soy un poco viejito, si quiero aprender a tocar el piano, me voy de un maestro y le pido de enseñarme a tocar el piano. Y este maestro el primer día lo que hace es movilizar, estirar mis dedos, mi muñeca, mis articulaciones proximales y distales y me hace hacer ejercicios de fortalecimiento de mis manos. Primer día, segundo día hace lo mismo, tercer día también. Yo creo que todos ustedes al cuarto día le piden el dinero de vuelta, porque no se puede pensar de aprender una función así compleja como la de tocar el piano solo involucrando las partes del cuerpo que están en contacto con el objeto. Cuando hablamos de un deporte o de la música parece muy natural hablar de aprendizaje, pero en rehabilitación no sé por qué es más difícil. Entonces parece natural tratar de forma mecánica las partes del cuerpo que están en contacto con el objeto, las piernas que están en contacto con el objeto que es el piso, movilizando, fortaleciendo, estirando y también con el brazo. Pero si entendemos que la recuperación es un proceso de aprendizaje, entonces entendemos que los ejercicios no pueden ser solo mecánicos y físicos, sino que deben representar problemas que involucren también los procesos mentales. También, no solo, también cuerpo y procesos mentales. Otro aspecto a concientizar es la relación entre el cuerpo, el cerebro y la mente. Que no sé cuánto sea correcto hablar de la relación porque estamos hablando de una cosa única. Vamos a tomar siempre nuestro cerebro. Hay áreas, lóbulos en nuestro cerebro que reciben informaciones de nuestros sentidos. La vista proyectan a los lóbulos occipitales, el olfato, el oído, el gusto, a los lóbulos temporales. Pero también las informaciones que se llaman técnicamente somestésicas, o sea, del cuerpo, las informaciones táctiles, presoras, del movimiento, proyectan a los lóbulos parietales. Entonces, nuestro cuerpo está también en nuestro cerebro. Cuando nos vemos con una parálisis de una mitad del cuerpo, pensamos que sea esta parte del cuerpo dañada. Y no lo es por nada. Lo que se ha dañado es el cerebro. Entonces, la recuperación de esta parte del cuerpo debe pasar por la recuperación de las áreas del cerebro que son involucradas en la lesión y también no en la lesión, pero que no trabajan bien y que son relacionadas al cuerpo. Es seguramente más complejo de como lo está diciendo ahora, porque en el cerebro no hay solo un área del cuerpo, hay muchas áreas y no son solo del cuerpo, sino también de los movimientos y de las acciones. Pero es algo que no vamos a profundizar ahora. Lo importante es que el paciente entienda que lo que se ha dañado no es esta parte física, la que no se mueve, sino que se ha dañado el cerebro y con esto una disfunción de todo el sistema nervioso central no le permite de mover como antes. Concientización de los trastornos cognitivos. Esto es un grandísimo obstáculo. ¿Por qué? Porque todos los pacientes justamente se sienten igual que antes. Dicen, a mí solo no me se mueve esta mano, solo no logro de mover la pierna. No necesito nada que sea cognitivo, porque soy la misma persona que antes. Estoy cierto que es así. Estoy sin duda que cada paciente es la misma persona que antes, que no se le ha afectado la inteligencia, la memoria, PIN, password, cumpleaños, su historia biográfica, todo su conocimiento del trabajo. Puede no haber tenido ningún cambio en este sentido. Pero la alteración cognitiva de la cual yo estoy hablando es diferente. Es una alteración de la atención con respecto al cuerpo. Es más difícil dirigir la atención al cuerpo. Antes se manejaba el cuerpo sin pensarlo de forma muy contemporánea en todos los segmentos corporales. Ahora cuesta. Y es propio esta dificultad que debe ser entrenada para organizar mejor el movimiento. La memoria, que no es la de las passwords o de los pins de la tarjeta de crédito, es una memoria de las sensaciones. Nosotros cuando movemos y hacemos cualquier movimiento lo hacemos gracias a un recurso de todos los recuerdos de estos movimientos o similares y recuerdos relacionados a las sensaciones.
Y esto después de una lesión cerebral es muy difícil. Representación del movimiento. Cuando hacemos un movimiento cualquiera, que sea esto del marcador o rascarse la frente, nosotros en nuestros cerebros producimos una representación, o sea, una anticipación de lo que será. Una anticipación que incluye movimientos y sensaciones. Y este proyecto que antes funcionaba muy bien, luego de una lesión cerebral, funciona menos bien. Y debe ser entrenado. Entienden por qué hablamos de rehabilitación neurocognitiva, porque está dirigida al cuerpo, neuro, la parte física, pero también la parte cognitiva, mental, porque el movimiento que nosotros gestionamos, lo gestionamos con el cuerpo, pero también con estas funciones. Concientización sobre la espasticidad. Eso es un tema muy complejo también para un profesional, porque nosotros sentimos físicamente que los músculos están rígidos, deben estar aquí esta espasticidad, y no está aquí. Tampoco están en los nervios. A pesar de la lesión cerebral, lo que se ha dañado es la organización de todo el sistema nervioso central que produce el tono muscular y el movimiento, por cierto. Entonces, muchas veces el paciente que hace para gestionar su mano rígida intenta de abrirla con fuerza y no logra obtener ningún resultado, sino el contrario, o sea que la mano se pone más rígida. A diferencia de los pacientes que cuando deben manejar su propia mano porque está rígida, involucran también los centros superiores, porque este reflejo está conectado con todo el sistema nervioso central. Entonces ponen atención, sienten, es aquí que la espasticidad poco a poco se reduce. Y es este el núcleo de los ejercicios neurocognitivos, ayudar al paciente a dirigir la atención y todos sus procesos mentales para el control del tono. Porque controlar el tono es la ABC del movimiento. No son dos cosas distintas. Controlar la espasticidad y mover mi brazo. Son diferentes niveles de complejidad. Para llegar a mover mi brazo, debo aprender a controlar el tono. No puedo pensar de controlar el tono con actividades mecánicas, estiramientos, movilizaciones y aprender a mover mi brazo de forma diferente. Es el mismo proceso. Cuando el paciente entiende esto, entonces estamos en la dirección de la concientización. Rol activo. Esto es otro aspecto para concientizar. Lo sé, se llama paciente. Y paciencia significa que debemos esperar que alguien nos ayude desde afuera. Y sé que muchos de ustedes no opinan lo mismo porque pusieron un montón de determinación y de esfuerzos para recuperarse. Pero no me estoy refiriendo a este rol activo, rol de determinación física. Es un rol activo de la persona que se informa, estudia, se prepara con respecto a su propia enfermedad y su propia recuperación. Yo lo siento a decir esto a mis pacientes que deben tener un rol activo. No es dejar la responsabilidad del profesional, es construir un aliado. Mis pacientes deben ser aliados. Esto del ictus es una enfermedad extraordinaria y por esto se deben sacar capacidades extraordinarias de las personas. Y una de estas es la capacidad también de estudiar su propia cuestión. Ver un vídeo como esto es un pequeño paso. El paciente debe asumir un rol activo también porque no podemos pensar que la recuperación pueda pasar con 2 sesiones de fisioterapia a la semana o quizás 3, tampoco con 5, porque la espasticidad, la falta de movimiento, la lesión, esta existe por 24 horas durante el día. Y también la rehabilitación se debe extender afuera de las paredes del gimnasio, del consultorio del fisioterapeuta. Solo el paciente activo, consciente, que entiende lo que está haciendo, logra de trasladar todo lo que ha aprendido en el consultorio del fisioterapeuta hacia todo su cotidiano, extendiendo 1 hora de terapia a 24 horas de terapia. Es la única forma para ganar contra este monstruo del ictus. Relación con el pasado, otro aspecto a concientizar. Esto es el más difícil y lo que produce más malentendidos. Lamentablemente esto del ictus produce un cambio repentino de nuestra vida. Nos despertamos en una cama de hospital y no nos reconocemos. No reconocemos tampoco nuestra vida que sea totalmente destrozada. Entonces nos quedamos con nuestra mente hacia el pasado, con la intencionalidad de volver al segundo antes de la lesión. No aceptamos el presente, tampoco construimos un futuro, lo que queremos es volver.
La misión también del profesional es la de permitir al paciente de volver a la situación anterior. Cuando el paciente deja el pasado, entiende el presente, la gravedad, la extraordinariedad del presente y construye el futuro sobre lo que es el presente, porque es la realidad, son pacientes que se van mucho más rápido hacia el proceso de sanación. Y ya me imagino los comentarios, no estoy diciendo que debemos aceptar lo que ha pasado, porque lo que ha pasado es inaceptable. Debemos aceptar que para construir algo debemos empezar de lo que tenemos hoy, ahora. Que puede ser nada o casi pacientes inconscientes o pacientes que están en la cama que no logran de levantarse, ningún movimiento, superespasticidad, pero esta es la situación sobre la cual se debe construir algo de nuevo. Y sabe que para entender a qué punto te encuentras en la etapa de sanación, está suficiente sentir lo que está probando ahora. Propio ahora que te he hablado del pasado y de la conciliación con la situación actual. Si sientes que es algo inaceptable lo que estoy diciendo, creo que el percurso será un poco más largo, no imposible, pero debemos empezar con otras cosas. Si sientes que lo que te estoy diciendo es por lo menos razonable, entonces estamos ingresando quizás en esta etapa. Continúa viendo nuestros vídeos porque en cada uno ponemos una pieza de este proceso de sanación y estamos seguros que te puede ayudar. No ir solo a la búsqueda de ejercicios, sino lo que debes llegar a ser, en lo que te debes convertir. En descripción y en los comentarios encuentras muchos recursos útiles y también nuestros contactos.